En este video explicaremos sobre el subneteo usando la técnica BLSM. Además, realizaremos un ejercicio práctico. Antes de empezar con esta técnica de BLSM, necesitamos saber algunos conceptos, como por ejemplo sobre las direcciones IP y los octetos. Sabemos que una dirección IP está compuesta por 32 bits y estos 32 bits están separados por 3 puntos en grupos de 8 bits. Aquí tenemos un ejemplo cuando todos los bits están prendidos. Tenemos en su modo decimal 255 y cuando todos los bits de un octeto están apagados tenemos a 0. También necesitamos saber sobre la conversión de binarios a decimales, pero en este video les daré un tip o un truco para hacerlo de manera más rápida. También debemos saber acerca de los rangos IP, más específicamente de las clases A, B y C, de qué IP a qué IP pertenecen dentro de la clase, y cuántos bits están destinados a red y cuántos bits están destinados a host. Por ejemplo, en la clase A, los 8 primeros bits están destinados a red y el resto a hosts. Entonces tendríamos que el primer octeto pertenece a la red y los demás octetos, 3 restantes, al host. También vamos a ver una diferencia entre BLSM y FLSM. El FLSM es la forma tradicional de hacer subneteo. Significa máscara de subset de longitud fija. En cambio, la diferencia con el BLSM, que es máscara de subset de longitud variable, tenemos la gran diferencia en que este subneteo se basa en que la máscara en todas las subredes va a ser la misma. Así también la cantidad de hosts. Y esto en muchos casos es algo inconveniente, como vamos a ver en un ejemplo. En este ejemplo de Z tenemos una clase C. Aplicaremos el subneteo para dividir en subredes toda esta red. Antes de aplicar cualquier subneteo, debemos identificar la cantidad de redes. A primera vista tenemos 3 redes, el de 80 hosts, de 20 hosts y de 10. Pero además tenemos otras redes. Por ejemplo, este router con este router están siendo conectados a través de sus puertos seriales de punto a punto. Se podría decir que en esta red solo se tiene 2 hosts, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces en total tenemos 6 subredes para subnetear. Podemos enumerarlos y lo vamos a hacer de mayor a menor. El primero para el de 80, de 20, de 10 y estos tres como son iguales tienen solamente 2 puntos para la subred, podemos numerarlos en cualquier orden. Ahora, por ejemplo, si aplicáramos el FLSM, tendríamos que tomar en cuenta la mayor cantidad de hosts, que en este caso es 80. Por ejemplo, deberíamos asignar 128 hosts a cada subset. Y en esta parte, en la subset 4, que solo necesita 2 puntos, 2 IPs, se estaría desperdiciando más de 100 IPs. Por eso es que el BLSM es más adecuado en estos casos. Vamos a empezar con el ejercicio práctico. Ya identificamos la cantidad de subredes que vamos a tener y ya lo ordenamos en una tabla de mayor a menor. Ahora lo que tenemos que hallar es la cantidad de hosts que se va a destinar a cada subred, la dirección IP de cada subred, la máscara nueva de cada subred, la primera IP asignable, la última IP asignable y el broadcast para cada subred. Para la técnica BLSM vamos a seguir una serie de pasos. El primer paso es hallar el número de hosts para cada subset. Para eso vamos a usar una fórmula que es esta. 2 a la n menos 2 tiene que ser mayor o igual a la cantidad de hosts requeridos. En la primera subset se requieren 80 hosts. Entonces debemos hallar un número que sea mayor o igual a esta cantidad. Para eso podemos usar esta tabla, donde tenemos las potencias de 2 a la n posibles y su parte ya desarrollada.
Esta misma tabla también podemos usarla para convertir de binario a decimal. Por ejemplo, si sumáramos todos estos números, estas casillas de abajo, nos daría 255. Entonces, cada casilla simboliza un bit prendido. Si por ejemplo estuviera prendido el primer bit, sería la IP en su parte decimal 128. Si estuvieran prendidos los dos primeros bits, la suma sería 192 y así sucesivamente. Ahora necesitamos hallar un número que elevado a la n se acerque y sea mayor o igual a 80. Entonces vamos a buscar 80 entre estos rangos y lo tenemos entre 64 y 128. Vamos a escoger el número mayor, en este caso 128. 2 a la 7 menos 2 es mayor a 80. Podemos desarrollarlo y 128 menos 2 nos da 126. Ahora vamos a hallar una nueva máscara a partir de la máscara original. La máscara original nos la va a indicar la clase a la que pertenece la IP. En este caso es esta IP y es barra 24. Eso quiere decir que los primeros 24 bits están prendidos. Siempre vamos a empezar de las clases A, B o C antes de subnetear. Y aquí tenemos la máscara original en su parte binaria. Tenemos que los primeros 3 octetos están prendidos. Entonces 3 por 8, 24. Si lo convertimos a su parte decimal, tenemos esta máscara. La nueva máscara la vamos a hallar reservando esta cantidad de n que nos indica, en este caso 7, para la parte de hosts. Entonces vamos a tener 7 bits reservados a hosts y los demás se van a prender para la subset. La nueva máscara sería 24 más 1 barra 25. Y si lo convertimos a su parte decimal, tenemos 128. Vamos a anotarnos en nuestra tabla. La primera subset que se va a usar es la subset original que tenemos, entonces la copiamos. La máscara va a ser la máscara nueva que hallamos. Ahora tenemos que determinar el salto de la Z, la siguiente subset que IP va a tener. Para eso aplicamos la siguiente fórmula. 256 menos el último octeto de la nueva máscara. El último octeto es este, 128. Entonces, 256 menos 128 nos da 128. Y este 128 lo sumamos a esta subset. Entonces nos daría 0 más 128, 128. Ya tendríamos completado para la primera subset. Al finalizar vamos a llenar esta parte, estas casillas. Ahora nos vamos a enfocar en el subneteo. Luego en la asignación de las IPs. Vamos a continuar con la segunda subset. Ya tenemos la subset y para esta subset se necesita 20 hosts. Entonces este 20 lo podemos ubicar en nuestra pequeña tabla y está entre 16 y 32. Y tenemos que elegir el mayor, 32. Entonces va a ser 2 a la n y n sería 5. 2 a la quinta menos 2 mayor o igual a 20. Y es 32 menos 2 igual a 20. Nos daría 30. Ahora tendremos que hallar la nueva máscara para esta subset. Aquí nos indica que 5 bits debemos de reservar para los hosts. Entonces aquí vamos a reservar 5 bits y los demás se van a prender para la subset. Entonces tendríamos 24 más 3, 27. Y si lo convertimos a decimal, tendríamos 128 más 64 más 32, 224. Entonces lo anotamos en nuestra tabla. Ahora tenemos que determinar
el siguiente salto de la Z. Vamos a restar 256 menos el último octeto de la nueva máscara, que es 224, y nos daría 32. Entonces vamos a sumarlo al anterior subset, que es 128. 128 más 32 nos daría 160. Al principio del video les dije que les daría un truco para hacer esto de manera más rápida. Entonces para esto se usa un número que es conocido por algunos como el número mágico. Para usar este número mágico vamos a usar esta fórmula, que es 256 menos 2 a la n, donde el número mágico va a ser 2 a la n, en este caso 32. Ese número lo vamos a hallar en el primer paso. Aquí lo tenemos, 32. Aplicando esta fórmula vamos a hallar la máscara sin hacer ninguna conversión y también vamos a hallar el siguiente salto de la Z. Por ejemplo, 256 menos 32 nos da 224 y aquí tenemos 224. Y 32 sería el siguiente salto. Entonces este va a ser nuestro número mágico. Vamos a aplicarlo para hallar la siguiente subset, el 3. Vamos a empezar de la misma manera, viendo cuántos hosts son requeridos. En este caso son 10. 10 lo ubicamos en nuestra tabla, está entre 8 y 16 y el mayor es 16. Entonces sería 2 a la n, que sería 4. 2 a la cuarta menos 2 mayor o igual a 10. Si lo desarrollamos tenemos 16 menos 2 que nos da 14. Se van a asignar 14 hosts a la subset 3. Ahora podemos aplicar la fórmula del número mágico, que es este. 256 menos 2 a la n. 2 a la n en este caso nos da 16, que está aquí. Y esto lo podemos usar para hallar la nueva máscara. Nos dice que debemos prestar o reservar 4 bits para los hosts y el resto se prende para la subset. Entonces tenemos 24 más 4, 28. Y la nueva máscara nos da 240. Podemos comprobarlo sumando 128 más 64 más 32 más 16. Y debería darnos 240. Y anotamos esta máscara en nuestra tabla. Ahora, para determinar el siguiente salto, podemos usar directamente el número mágico, que es 2 a la n. En este caso, ya lo hallamos, era 16. 160 más 16, 176. Vamos a continuar con la subset 4. Ya tenemos la subset. Ahora tenemos que hallar la cantidad de hosts. La subset 4 es esta, donde solo se unen dos puntos, este router y este router a través de sus puertos seriales. Entonces solo necesitamos dos hosts. Lo ubicamos en nuestra tabla y está entre 2 y 4. Podríamos usar el 2, pero debemos usar el número mayor, en este caso 4. Entonces sería 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado menos 2 nos da 2. Y otra vez podemos aplicar la fórmula del número mágico, que es 256 menos 2 a la n, que ahora que lo hallamos es 4, nos daría la IP de la máscara. Nos dice que vamos a necesitar 2 bits para los hosts y si sumamos todos los bits prendidos nos daría 30. Y esta sería nuestra nueva máscara, que lo hallamos con esta fórmula. Ahora vamos a determinar el salto de la Z, que vendría siendo el 4. Vamos a sumar este 4 a la subset actual, 176 más 4, 180. Vamos a continuar con la subset 5.
En la subset 5 va a ser lo mismo que la subset 4, porque se quiere la misma cantidad de hosts. Entonces tendríamos que aplicar las mismas fórmulas y la misma máscara y el mismo número de salto se aplicaría aquí. Entonces simplemente copiamos la cantidad de hosts y la cantidad de la máscara. Lo mismo para la subset 6. Sería 180 más 4, 184. La cantidad de hosts necesitados en la subset 6 es igual a 2. Entonces la fórmula también se repite y la máscara también se repite. Ahora sí podemos llenar el resto de la tabla. La primera IP asignable va a ser la siguiente IP después de la subset. Entonces va a ser 192.168.10.1. El broadcast va a ser la IP que viene antes de la siguiente subset. Entonces sería 192.168.10.127. Y la última IP asignable en esta subset es la IP que viene antes del broadcast, que vendría siendo este. Sabiendo esto, podemos llenar el resto de la tabla y lo tendríamos de esta manera. Con esto concluimos este ejercicio y la explicación del método de subneteo a través de la técnica de VLCM.